Buenas tardes, bienvenidos al acto de defensa oral y pública de la tesis para optar al grado de doctor en Economía del magíster Fernando González sobre el tema Desastres naturales en Argentina, un análisis de sus micro y macro efectos económicos, bajo la dirección de las doctoras Silvia London y María Emma Santos. Los actos de defensa de tesis de posgrado son muy importantes para el Departamento de Economía porque representan la culminación de muchos años de estudio por parte de nuestros estudiantes de posgrado, en el día de hoy de Fernando, que no solo defiende hoy su tesis de doctorado, sino que también hizo su carrera de maestría en este departamento, así que estamos muy contentos de que pueda culminar ese proceso. Agradecemos a todo el público numeroso hoy por su presencia, y en especial agradecemos al jurado por la evaluación, a quien voy a presentar a continuación. Está integrado por el doctor Mariano Tomasi, profesor plenario de la Universidad de San Andrés, por la doctora María Florencia Gabrieli, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora del CONICET, y por la doctora Mariana Silio, profesora de la Universidad Nacional del Sur e investigadora del CONICET. Voy a tomarme un minuto para hacer un agradecimiento especial antes de dar comienzo a la defensa a la doctora Florencia Gabrieli, porque bueno, en el proceso de elaboración de evaluación de la tesis, tuvimos el inconveniente de que el doctor Walter Sosa Escudero, que era el jurado titular, tuvo problemas de salud, y entonces, bueno, se produjo un desajuste, y la doctora Gabrieli, la verdad que hizo una evaluación en tiempo récord para poder llegar a cumplir la tesis, a cumplir con los plazos de la tesis y poder llegar al día de hoy a hacer la defensa. Así que muchas gracias, Florencia, por ese esfuerzo tan especial en nombre del Departamento de Economía. Ahora sí, pasamos entonces a la defensa. La defensa consiste en la exposición ininterrumpida por parte del tesista, de Fernando en este caso, para luego dar el espacio a comentarios y preguntas por parte del jurado. Así que bueno, Fernando, te escuchamos atentamente. Gracias, Pablo. ¿Ahí pueden ver mis slides? Perfecto, Fernando. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por conectarse. Hoy les quiero contar resumidamente qué fue lo que trabajamos junto a Silvia y a Memi en esta tesis, que como pueden ver del título, el tema central de la tesis son los desastres naturales y los efectos micro y macroeconómicos que generan en Argentina. En primer lugar, ¿por qué es importante estudiar esta problemática? ¿Sí? Por un lado, sabemos que todos los años una gran cantidad de personas están expuestos a estos shocks ambientales, que son los desastres naturales, y que estos shocks también destruyen o generan cuantiosas pérdidas en términos de infraestructura a nivel global. ¿Sí? Pero más aún, sabemos que a futuro esto se va a agravar. ¿Sí? Dado el cambio climático, la cantidad de días con precipitaciones y temperaturas extremas van a aumentar. Además, una cuestión particularmente relevante para el caso argentino, en general el cambio climático y en particular el calentamiento global, sabemos que este calentamiento global no va a ser igualmente malo para todas las regiones del mundo. ¿Sí? Sabemos que va a ser especialmente dañino para las regiones que ya son más cálidas en la actualidad y quizás sean menos dañinos para la región fría. Si los pensamos en el contexto argentino, la conclusión que sigue es evidente. Tenemos al norte cálido y pobre, centro templado, sur frío y más rico. Digo. Puede ser que el cambio climático también contribuya a aumentar las ya de por sí grandes disparidades regionales de desarrollo que existen en Argentina. Además, también sabemos que ante la ocurrencia de un desastre, las personas pobres ¿sí? sufren o soportan una mayor carga. Por un lado son más vulnerables, pero también cuando sufren daño les cuesta más recuperarse, ¿sí? Son menos resilientes. En particular en el contexto argentino tenemos algunas cuestiones interesantes. Por un lado, Argentina ha estado en el top 10 de países más frecuentemente expuestos a desastres naturales. ¿Sí? También una peculiaridad nuestra geográfica, tenemos una amplia extensión territorial en sentido norte-sur, ¿sí? Esto posibilita que tengamos múltiples climas y a su vez que sucedan múltiples tipos de desastres naturales que ahora les voy a contar cuáles son. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta tesis? Vamos a tratar de estimar los efectos micro y macroeconómicos que derivan de la ocurrencia de desastres. A un nivel más micro, vamos a ver si existen efectos de largo plazo, ¿sí? Derivados de la exposición individual a desastres en los primeros meses de vida. Y en particular vamos a estar mirando tres grandes dimensiones: educación, desempleo y pobreza multidimensional. A un nivel más macro, nos preguntamos cuál es la relación que existe entre la ocurrencia de desastres naturales y el crecimiento económico. ¿Sí? ¿Cómo afecta la ocurrencia de estos shocks a los distritos de Argentina? En el contexto de esta tesis, cuando digo distritos, me estoy refiriendo a las unidades agregadas de segundo nivel, llámese departamento, partido, comuna, según la jurisdicción. Entonces, ¿cuál es el valor añadido de esta tesis? Por un lado, brindamos evidencia novedosa para el caso argentino, típicamente de la literatura de desastres
se ha enfocado o bien en países de ingresos bajos o bien en zonas rurales. Nosotros aportamos nueva evidencia para un país esencialmente urbano y de ingresos medios altos. También vamos a estar mirando la distribución completa de desastres naturales, y no vamos a imponer umbrales mínimos de daño. Más adelante les voy a contar que típicamente la literatura hace uso de una base global que lo elabora la Universidad de Lovaina y que impone umbrales mínimos de daño bastante altos, ¿sí? Por ejemplo, al menos 10 muertos. Nosotros no imponemos umbrales mínimos, sino que vamos a estar mirando la distribución completa de esa. Por otra parte, también vamos a mirar cuáles son los mecanismos para estos efectos que vamos a estar observando, y también a través de un metaanálisis y metaregresión nosotros sintetizamos la evidencia empírica global más reciente, ¿sí? Entonces, un poco de spoiler. ¿Qué encontramos en la tesis? ¿Sí? En primer lugar, que aún los desastres más pequeños, ¿sí?, tienen un efecto negativo, ¿sí?, sobre la actividad económica a corto plazo. Estos efectos desaparecen en el largo plazo. Estos hallazgos para el caso argentino son consistentes con la síntesis que nosotros brindamos para la evidencia global. A un nivel más micro, nosotros efectivamente encontramos que la exposición individual a desastres empeora en forma persistente el desarrollo individual de esa persona expuesta. En particular encontramos que hay un subperiodo, un rango etario especialmente crítico para la exposición a desastres, que son los primeros 1000 días, ¿sí? Esta etapa que comprende la gestación en útero y hasta el segundo año de vida luego del nacimiento. También vamos a mostrar que existen efectos heterogéneos derivados de esta exposición a desastres, ¿sí? Son las mujeres, pero no los varones, las que ven o las que enfrentan una reducción en su logro educativo. Y también vemos que hay menores chances en términos de terminar la secundaria, pero que estos mismos efectos no operan para la primaria, ¿sí? Y en particular encontramos que la destrucción de infraestructura básica, ¿sí?, hospitales, escuelas y redes de servicios básicos, constituyen un posible mecanismo para estos efectos que les estoy contando. Entonces, ¿cómo se estructura esta tesis? ¿Sí? En torno a 3 grandes capítulos. Un capítulo 1, que es una gran introducción al tema, ¿sí?, nociones teóricas, qué es un desastre, qué no es, qué tipos de daños típicamente se han estudiado en relación a la ocurrencia de un desastre y qué ha estado pasando en Argentina. Este es el capítulo al que menos tiempo le quiero dedicar hoy, y enfocarme más bien en los capítulos 2 y 3, que acá se concentran nuestros aportes. En el capítulo 2 tenemos una mirada más bien micro, esto que les contaba, qué pasa dado que estuviste expuesto a un desastre en el largo plazo. También reexaminamos esta relación entre pobreza y desastres a un nivel algo más agregado, a nivel de distrito, mientras que en el capítulo 3, un capítulo bien macro, nos enfocamos en examinar esta relación entre desastres y crecimiento. Cada uno de estos capítulos está organizado en torno a ensayos autocontenidos. Entonces, capítulo 1. Básicamente, ¿qué es un desastre? Adoptamos esta definición ampliamente ocupada por la literatura de esta agencia de ONU, que nos dice que un desastre es una seria interrupción en una comunidad, ¿sí?, que deriva de la existencia de una amenaza. ¿Sí? Amenaza que ocasiona consecuencias socioeconómicas negativas. Entonces, de una revisión de literatura, nosotros detectamos que típicamente se requieren 3 elementos para que exista un desastre, ¿sí? El primero de ellos es la amenaza, es el evento natural subyacente. Llámese terremoto, inundación o lo que fuera. Entonces, la existencia de una amenaza es una condición necesaria, pero no suficiente, para que exista un desastre. Por dar un ejemplo, para que quede la intuición. Si ocurre un terremoto en Mendoza que destruye viviendas, existe una amenaza y se materializa el desastre. Ahora, si hay una tormenta eléctrica en el medio de la Patagonia, donde no hay activos, no hay personas, no hay nada, eso no es un desastre, ¿sí? Existió la amenaza natural subyacente, pero no se materializó el desastre. Más adelante les voy a contar cómo operacionalizamos ustedes. Entonces, acá una pequeña búsqueda de antecedentes que tratan de evaluar qué tipo de daño generan los desastres y cómo los evalúan. Una cuestión interesante es que a partir del 2006 ha habido un creciente interés en la literatura por examinar este tópico, probablemente asociado a la ocurrencia de grandes desastres de escala global, Katrina en 2005, el tsunami de Indonesia en 2004. ¿Sí? También observamos a grandes rasgos que típicamente la literatura tiende a mirar los daños directos, ¿sí? Los daños sobre la infraestructura, sobre el stock. Y en mucho menor medida qué pasa en términos de daños indirectos, ¿sí? ¿Qué pasa con los flujos económicos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de desastres en el contexto argentino? De estos acá que les presento en la tabla, ¿sí? Fíjense que les presento los registros desagregados por tipo de desastre. Tenemos casi 20 tipos de desastre, pero fíjense que son 2 tipos los que concentran la mayor parte de los registros. Las inundaciones, en sí mismas, casi la mitad de todos los registros, ¿sí?, responden a inundación. A su vez, también les muestro que cada tipo de desastre lo vamos a estar agrupando, ¿sí?,
por grupo de desastre. Vamos a mirar 4 grupos de desastres: hidrológicos, meteorológicos, climatológicos y geofísicos. Hay un 5º grupo de desastre que en esta tesis no las vamos a mirar y que les voy a hacer un pequeño comentario al final de la presentación. Pasando al capítulo 2, ¿sí? Análisis más micro. Nosotros vimos que la literatura muestra un amplio consenso en términos de que estar expuesto a un desastre, ¿sí?, empeora tu bienestar a corto plazo, ¿sí? Vos te podés morir, podés resultar lastimado, podés perder la vivienda, podés perder el empleo, ingresos, tus chicos pueden dejar de ir a la escuela, ¿sí? Esto es bastante negativo y hay bastante consenso sobre este punto. Ahora, donde no hay consenso es qué pasa más allá del corto plazo, ¿sí? ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Persisten estos efectos negativos de corto plazo? ¿Desaparecen? ¿Se revierten? Cada una de estas hipótesis tiene sustento empírico. Lo que nosotros hacemos en este capítulo, y en particular en este ensayo, es explotar esta brecha de la literatura y generar evidencia sobre los efectos de largo plazo para el caso argentino. Vamos a estar mirando, ¿sí?, comparando personas que estuvieron expuestos a desastres naturales en sus primeros meses de vida versus personas que no estuvieron expuestas, ¿sí? Vamos a estimar a partir de un modelo de diferencias sin diferencias, ¿sí? Para ello vamos a machear los últimos microdatos censales, los del 2010, con los registros de desastres de esta base de datos que es Decimentor. Vamos a estimar una ecuación como esta, como la ecuación 1, ¿sí?, donde nuestra dependiente es el resultado de interés para la persona I, nacida en el año T, en el distrito D, ¿sí? Nuestro coeficiente de interés es T beta 1, que surge de esta variable DAMI, 1 si la persona nació en un año y distrito con al menos un desastre, 0 en caso contrario, ¿sí? También vamos a incorporar efectos fijos por distrito, por cohorte de nacimiento, un vector de covariables, ¿sí? Y vamos a estar estimando esta ecuación para todas las cohortes nacidas entre el 70 y el 92. 70 porque es el primer año en el que tenemos registro de desastres, y 92 porque queremos mirar los logros en las personas que en teoría ya hayan terminado su etapa de escolarización básica al momento del censo, ¿sí? Que ya tengan 18 años en el momento en que la estamos mirando. Como les adelanté hoy, vamos a estar mirando 4 grandes outcomes, ¿sí? El logro educativo, esto es cuántos años de estudio completo tenés. Estatus de desempleo, 1 si estás desempleado, 0 si no. Estatus de pobreza multidimensional, 1 si sos pobre, si no 0. E intensidad de la pobreza. Si sos pobre, ¿cuántas privaciones simultáneas estás experimentando? ¿Qué encontramos? Esto que les muestro en esta tabla. Nosotros la ecuación 1 la estimamos para la exposición a cada año de edad, ¿sí? Desde la gestación en útero hasta los 18 años. Yo acá les estoy presentando hasta el 6º año de edad por una cuestión de espacio. Pero créanme que la mayor parte de los efectos se concentran en este subperiodo. Y especialmente, ¿sí?, en este rango etario comprendido por los primeros 1000 días, ¿sí?, desde la gestación en útero hasta el 2º año de vida. Es decir, en términos de la exposición a desastres naturales, no hay periodo más crítico que la exposición en útero, ¿sí? Si vos estuviste expuesto al menos a un desastre cuando estabas en el útero, ¿sí?, más de 18 años después, cuando seas adulto, vas a tener más chance, vas a tener un menor logro educativo, más chance de estar desempleado, más chance de ser pobre, y si sos pobre vas a experimentar una mayor cantidad de privaciones simultáneas. ¿Ok? Por supuesto, también algo de efectos heterogéneos, como les adelanté, vemos que solamente las mujeres ven una reducción en su logro educativo, pero no los varones. Nosotros no profundizamos este punto, pero la literatura sugiere que un posible mecanismo de afrontamiento de los hogares es reducir la inversión en educación en niñas, pero no en niños, ¿sí?, ante la ocurrencia de un desastre. En términos educativos vemos que se reducen las chances de completar la educación secundaria, pero no se reducen las chances de completar la educación primaria, ¿sí? Esto podría estar asociado a la obligatoriedad educativa, es decir, todas estas cohortes asistieron a la escuela en años en que la educación primaria ya era obligatoria, pero cuando la educación secundaria todavía no era obligatoria, ¿sí? Esto podría estar vinculado a esta política de obligatoriedad educativa, ¿sí?, que la política educativa contribuye a amortiguar este shock de aumento. Estos resultados también son robustos a distintos umbrales de pobreza multinivel. Como les contaba hoy, hasta acá les mostré que si estuviste expuesto al menos a un desastre, enfrentás un empeoramiento persistente en tu desarrollo individual. Intuitivamente, uno podría esperar que si estuviste expuesto a una mayor cantidad de desastres o a desastres más severos, la reducción sea todavía mayor. Esto es efectivamente lo que encontramos para el caso argentino, y no sumamos 1 a 1 cada desastre a la que estuvo expuesto cada persona, sino que lo ponderamos por el daño
en 8 indicadores de infraestructura y mortalidad. ¿Sí? Entonces esto nos dice que mientras más o mayor sea la cantidad de desastres a los que tuviste expuesto, o más severos sean estos desastres, mayor va a ser la reducción en tu desarrollo individual. ¿Ok? También desagregamos por el grupo de desastre, vemos que efectivamente los desastres hidrológicos y geofísicos son los que generan mayores efectos negativos. Y por último, para estar razonablemente seguro que el efecto que estamos mirando es por desastre y no por otra cosa, corremos un test placebo donde consideramos ficticiamente afectados por desastres a los nacidos en meses impares y los comparamos con aquellos nacidos en meses pares. Acá deberíamos esperar no encontrar diferencias, y esto es efectivamente lo que encontramos. Pasando al segundo ensayo del capítulo 2. ¿Sí? Hasta acá les conté que si estuviste expuesto a un desastre, cuando seas adulto vas a tener mayores chances de ser pobre. Pareciera esperable, ¿sí?, a un nivel más agregado, que los distritos más frecuentemente afectados por desastres experimenten una mayor incidencia de la pobreza. ¿Sí? Y esta es la pregunta que tratamos de responder en este ensayo. Para ello construimos un índice de pobreza multidimensional, ¿sí?, en base a esta propuesta de María Masanto y Pablo Villatoro, con adaptaciones para nuestro caso argentino. De vuelta vamos a machar microdatos censales, ¿sí? Vamos a estimar este IPM por distrito y lo vamos a combinar con los microdatos de desastre. Como estamos comparando entre distritos, acá podemos incluir una serie de controles ambientales y geográficos que ahora les cuento. Vamos a estimar una ecuación como esta, donde nuestra dependiente es esta incidencia de la pobreza ajustada por intensidad, ¿no? ¿Sí? Nuestro IPM en el distrito D en el año 2010, beta 1 de vuelta es nuestro coeficiente de interés, que surge de esta variable de cantidad de desastres ajustado por severidad, un vector de covariables socioeconómicas, un vector de covariables geográficos y ambientales. En particular estamos incorporando las precipitaciones y temperatura de los meses más y menos lluviosos, más cálido y más frío, superficie del territorio cubierta por agua, superficie construida, área total del distrito. ¿Qué encontramos? Bueno, efectivamente, los distritos más frecuentemente afectados por desastres presentan en promedio una mayor incidencia de la pobreza. ¿Sí? Esto es robusto a la inclusión y exclusión de efectos fijos y variables de control. Por supuesto que también corremos una serie de checks de robustez, desagregamos por indicador del IPM, por el grupo de desastre. De vuelta los hidrológicos aparecen como los más perjudiciales, por región, por década de ocurrencia, para ver si hay efectos persistentes. En lugar de ponderar por el daño que causaron cada desastre, lo corremos sin ponderar, o en términos per cápita de la población de cada distrito. Incluimos y excluimos a Cava, que es la región que tiene más registros de desastres según esta base de datos. ¿Sí? Los resultados se mantienen en todos los casos. Ahora bien, pasando al capítulo 3. Capítulo bien macro, ¿sí? Relación desastres-crecimiento. Acá no hay, o no es obvio, ¿sí?, desde un punto de vista teórico, qué va a pasar. ¿Sí? Uno podría intuitivamente esperar un menor crecimiento, dado que el desastre te destruye capital físico y humano, tenés menos con qué producir. Pero también se podría esperar un mayor crecimiento. ¿Sí? Si vos tenés que reconstruir tu distrito, tu comunidad, tu país, podrías tener un shock de demanda traccionado por el sector de la construcción. Incluso si vos reemplazás capital viejo que se destruyó, que era menos productivo, por capital nuevo y más productivo, también podrías crecer más. ¿Sí? Entonces, no es obvio desde un punto de vista teórico qué va a pasar. La evidencia empírica es todavía más heterogénea, ¿sí?, y no hay consenso ni siquiera sobre lo que pasa a corto plazo. Entonces, esta es la pregunta que tratamos de responder en este capítulo a través de dos formas. En un primer ensayo, sintetizamos esta evidencia global más reciente, ¿sí?, de trabajos publicados entre el 2015 y el 2020. Y en el segundo ensayo, brindamos nuestras propias estimaciones para el caso argentino. Yendo al primer ensayo, búsqueda por palabras claves en 3 motores de búsqueda, ¿sí?, Natural Disasters y Economic Growth, trabajos publicados entre 2015 y 2020. Excluimos aquellos trabajos que no publicaban los resultados tabulados, que no tenían los errores de estándar, que no tenían el número de observaciones, o que empleaban proxy del producto. Típicamente los trabajos que incluimos estiman una ecuación como esta, ¿sí?, donde la dependiente es el cambio del logaritmo del producto por 1, beta 1 es el coeficiente de interés que surge de esta variable de desastre. ¿Sí? Estos son los trabajos que incluimos, ¿sí?, la cantidad de estimaciones que estamos sacando de cada trabajo, el periodo al que se refieren las estimaciones de cada trabajo y la cantidad de países que abarca cada uno. Para cada trabajo nosotros estimamos, ¿sí?, un efecto promedio, ¿sí?, que surge
de un promedio ponderado por la inversa de la varianza de todas las estimaciones puntuales de cada trabajo. Además, considerando todas las estimaciones de todos los trabajos, podemos estimar un efecto combinado, ¿sí? ¿Qué nos dice este efecto combinado? Bueno, en promedio, la ocurrencia de un desastre reduce el crecimiento económico en el país o región afectada, ¿sí? Pero fíjense, sin embargo, que hay una amplia heterogeneidad. Tenemos resultados no significativos, negativos significativos, positivos y significativos. Digo, en promedio el efecto es negativo y significativo, pero cuando comparamos entre estudios, la heterogeneidad es amplísima. Esta heterogeneidad se puede ver algo mejor en este gráfico. La primera fila es el efecto combinado que les acabo de mostrar, ¿sí? Negativo y significativo. Pero fíjense que cuando comparamos entre países en desarrollo versus desarrollados, vemos que este efecto negativo solamente opera para los países en desarrollo, ¿sí? En los países desarrollados el efecto de los desastres es cero. ¿Ok? Otra cuestión interesante que surge, fíjense, recuerden que al principio de la exposición les dije que típicamente los trabajos miran esta base de datos que elabora la Universidad de Lovaina. Fíjense cómo las estimaciones que surgen de esta base de datos, que impone umbrales mínimos de año bastante altos, son más negativas, ¿sí?, que las estimaciones que surgen con otras bases de datos. Entonces esto nos podría dar un indicio de que hay que mirar con cautela estos resultados, que podrían estar sobreestimando el verdadero efecto de los desastres naturales, dado que imponen umbrales mínimos de año bastante altos. Ahora sí, pasando al último ensayo de la tesis, tratamos de generar nuestras propias estimaciones para el caso argentino, ¿sí? Construimos un panel de distritos entre los años 92 y 2013, ¿sí? Estimamos un modelo de efectos fijos bidireccionales. Como ustedes ya sabrán, en Argentina no tenemos series de PBI desagregadas por distrito disponibles para varios años. Entonces lo que hacemos es usar una proxy del producto, ¿sí?, que es la luminosidad nocturna. Vamos a estimar una ecuación como esta, ¿sí?, donde nuestra dependiente va a ser el logaritmo de la luminosidad en el distrito D entre los años t y t-1, ¿sí? De vuelta beta 1 es nuestro coeficiente de interés, efectos fijos por distrito, efectos fijos temporales. Vamos a usar como insumo estos mapas de luminosidad nocturna que les acabo de comentar, ¿sí?, que son elaborados por esta agencia estadounidense NOVA. Para cada píxel en el mapa, ¿sí?, imaginen un píxel como un cuadrado de 1 kilómetro cuadrado de superficie, vamos a tener una escala de luminosidad. Esta escala va de 0, que es la mínima luminosidad, a 63, que es la máxima. Como ya podrán estar imaginando, el hecho de que exista un máximo en la escala de luminosidad es un problema, ¿sí? Esta fuente de información tiene limitaciones. Acá les comento lo más importante, ¿sí? La escala satura. Hay actividades económicas que no generan luminosidad y que son importantes, por ejemplo el agro. Y además, como estos mapas son elaborados en distintos años por distintos satélites, no son estrictamente comparables unos mapas con otros, ¿ok? Nosotros en las estimaciones corremos distintos cheques de robustez para ver que los resultados sean robustos a estos problemas. Una pequeña imagen, estos son los mapas para 4 años seleccionados, ¿sí? Fíjense como siempre el centro aparece como más iluminado que el norte y la Patagonia, ¿sí? Y que además cuando vemos en el tiempo, Argentina aparece como cada vez un poco más iluminada. ¿Qué encontramos? ¿Sí? Bajo 3 especificaciones distintas de la variable dependiente, tanto como diferencia de logaritmos en logaritmos o en niveles. La ocurrencia de un desastre adicional reduce significativamente, ¿sí?, el crecimiento económico, algo así como medio punto porcentual menos. Y este es el efecto contemporáneo, ¿sí? Es lo que pasa con el crecimiento económico en el año de la ocurrencia del desastre. Ahora lo interesante viene acá, y es que cuando incorporamos los rezagos, ¿sí?, el efecto negativo contemporáneo se mantiene, pero ahora cuando miramos el primer rezago, aparece un efecto positivo y significativo. Es decir, hay un rebote en el crecimiento al cabo de un año de la ocurrencia del desastre. Para rezagos posteriores, los resultados no son robustos o no son significativos. Por supuesto que corremos una serie de checks de robustez, ¿sí?, desagregamos por grupo de desastre. En lugar de estimar con mapas de luminosidad, utilizamos series de PBG por provincia, ¿sí? Excluimos potenciales outliers tanto en la distribución de desastre como en la distribución de luminosidad, básicamente de Gran Buenos Aires. Estimamos mediante una regresión agrupada, incluimos como regresor la dependiente en niveles, ¿sí?, en un modelo dinámico, efectos heterogéneos. Los resultados se mantienen en todos los casos. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles fueron los principales hallazgos de esta tesis? Bueno, aún en un país altamente urbanizado, de ingresos medios altos, como es Argentina, pequeños desastres generan consecuencias económicas negativas, ¿sí? Tanto en términos individuales, de un deterioro persistente en varias dimensiones,
como también en un efecto negativo sobre el crecimiento económico a corto plazo. Estos resultados son especialmente preocupantes porque, como les adelanté al principio, se espera que la ocurrencia y la severidad de los desastres aumente a futuro a consecuencia del cambio climático. Particularmente en términos de línea de investigación a futuro, se podría incluir el quinto grupo de desastres que en esta tesis no lo miramos y que parece relevante, que son los desastres biológicos, ¿sí? Básicamente las epidemias. Acá no lo miramos porque básicamente tiene mecanismos de transmisión muy distintos. No es que te destruye un edificio o una casa, sino que se transmite de persona a persona, entonces parecen ser que van por canales separados, y que además han ganado un momento importante con la pandemia. No quisiera cerrar esta tesis sin antes dar lo que serían recomendaciones de política que surgen de nuestros resultados, ¿sí? En primer lugar, cada grupo de desastres parece generar distintas consecuencias, ¿sí? Y que deben ser atendidas por los hacedores de política, ¿sí? Particularmente los hidrológicos, que son los más frecuentes, y los geofísicos, que son de difícil anticipación. Como los efectos son heterogéneos, ¿sí? Parece especialmente importante proteger a este subgrupo poblacional, comprendido por las embarazadas y los niños hasta 2 años de vida, ¿sí? Este periodo crítico de los primeros 20. También hay que considerar efectos heterogéneos por género, región, logro educativo, ¿sí? Parece ser que los desastres no pegan a todos por igual. Y por último quisiera cerrar con esta idea de que la política de reducción de la pobreza debe ser entendida en forma complementaria a la política de protección ambiental, ¿sí? Si podemos brindar viviendas más seguras y una mejor provisión de servicios, no solamente estamos combatiendo la pobreza, reduciendo la pobreza, sino también mejorando nuestra protección ambiental frente a desastres. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy bien con el tiempo. Vamos a dar ahora espacio a las preguntas y comentarios por parte del jurado. Vamos a comenzar con la doctora Gabrieli. Florencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Fernando. La presentación muy precisa. Está muy bueno poder en media hora contar una tesis de años, así que me parece que es una capacidad de síntesis muy valiosa. Y felicitaciones otra vez. A mí realmente yo disfruté mucho leer tu trabajo. Bueno, yo me dedico a trabajar con datos y cuando veo que hay gente que se pone a construir bases de datos de manera seria, yo, me da una alegría enorme. Así que realmente creo que tu tesis es digamos, me gustó en primer lugar, no es mi tema, yo me dedico a organización industrial, pero aprendí mucho, digamos, el aporte sobre todo en términos de las bases que has generado, cómo las has combinado, cómo las has analizado, la descripción me parece fenomenal y eso es algo súper valioso, así que gracias por tu aporte. Yo, como te digo, tengo una mirada un poco más allá de las cosas por el sesgo con el que vengo hace varios años, así que la pregunta obligada que yo te tengo que hacer es más que todo sobre el capítulo 2, y es simplemente sí, es una pregunta obligada de alguien que se dedica a hacer I/O, ¿no? La pregunta que te hago es, ¿pensaste un poquito cuando usaste sobre todo los diff-in-diff para estimar, sí, estudiar, evaluar el impacto sobre los distintos outcomes más micros de interés que vos tenés? ¿Pensaste un poco cómo tratar el tema de la heterogeneidad no observada? Porque la heterogeneidad observada claramente está controlada, y es bueno, nosotros, viste, nos volvemos locos, yo digo nosotros, la gente que se dedica a analizar estas cositas más micro con el tema de la heterogeneidad no observada, porque es un tema, ¿no? Cuando vos no observas algo que afecta, desde la teoría, obviamente, pero desde lo econométrico es un tema. No sé si tenés alguna reflexión sobre eso. Sé que lo que te estoy preguntando no tiene una respuesta ni fácil, ni pronta, nada. Ves simplemente una reflexión de que la heterogeneidad no observada es algo importante que te puede cambiar algunas cosas, y hay algunas técnicas en la literatura que tratan de abordar esos temas. Bueno, la que se me viene rápidamente a la cabeza es el paper de Heckman y Singer, que ya tiene varios años, ¿no? Y que justamente trata sobre este tipo de problemas y cómo modelar estas cosas.
Pero bueno, primero eso y después tengo una pequeña recomendación para hacerte por si me imagino que uno siempre sigue trabajando con los temas de la tesis doctoral, así que vas a tener tela para cortar. Y tenés una base de datos tan buena que me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer súper interesantes. Pero cierro el comentario y te doy la palabra. Hay un paper que no sé si lo has leído, estuve mirando recién tu tesis, no lo visitaba, así que probablemente, que es de Susan Aste y Guido Imbens, Econométrica 2006. Y ese es un paper súper influyente en la literatura de diff-in-diff, porque ellos proponen un método de diff-in-diff, pero en un contexto no lineal. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con mi comentario anterior? Si bien si bien uno puede reconocer que la heterogeneidad no observada entre individuos, ¿no? La habilidad, por ejemplo, qué sé yo, influye, y eso no está en la base, y qué sé yo, muchas veces una manera que la literatura ha encontrado para resolver esas cosas es, bueno, a veces es imposible usar una estrategia, no sé, econométrica que pueda de alguna manera reconocer eso en el modelo, pero un modelo no lineal ayuda, ¿se entiende? Porque un modelo no lineal justamente lo que te hace es que el efecto en distintas partes de la distribución sea distinto. Y eso de alguna manera puede llegar a mitigar el drama, ¿no?, de la heterogeneidad no observada que uno siempre tiene cuando trabaja a nivel micro, con microdatos. Y ese paper que te digo me parece que está buenísimo y desde ya cualquier cosa estoy a disposición para si necesitas una mano con eso. Estaría muy bueno probar la metodología de Susan Aste y Guido Imbens en esta base, ¿no? Sería una aplicación, obviamente, esa metodología se usa muchísimo, bueno, pero con otro tipo de datos. Nunca la he visto con este tipo de datos y nunca la he visto aplicada a cuestiones de este lado del mundo, ¿no? Entonces, la verdad que sería bastante novedoso, me parece. Eso, ellos proponen, es una extensión del método de diff-in-diff, es no lineal, y aparte te muestran cómo estimar la distribución contrafactual de los outcomes, ¿no? Que eso es algo interesante porque cuando vos tenés la distribución contrafactual de los outcomes, justamente comparando con lo que realmente pasó, la recomendación de políticas típicamente suele ser más robusta. Entonces, me parece que ese es el aporte que yo te quiero hacer. Y creo que lo de la heterogeneidad no observada es algo que te pueden llegar a pedir referís en algún journal, entonces me parece que vale la pena dar una vueltita de rosca a eso. Simplemente eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias por la confianza. No, por favor, muchas gracias, Florencia. Fernando. Bueno, gracias, Flor, por tus comentarios. La verdad es que no es algo que hayamos tenido en cuenta en forma econométrica en las estimaciones de la heterogeneidad no observada. Y en general, este tipo de papers hace el supuesto salvador de que, bueno, que la ocurrencia de un desastre es algo así como un experimento natural, exógeno, a todo lo que tenga que ver con vos mismo, observado, no observado, el timing del desastre también. Entonces, bueno, dado que esto es un experimento natural, podemos observar y estar razonablemente tranquilos que lo no observado, pero definitivamente es algo que vamos a tener en cuenta a futuro. Gracias, Fernando. Bien, gracias, Florencia. Vamos a dar lugar ahora a los comentarios del segundo jurado, el doctor Tomasi. Mariano, adelante. Bueno, muchas gracias, Pablo. Me sumo, al igual que Florencia, a la felicitación. La verdad que a mí me gustó mucho la tesis y me gustó mucho la presentación. También difícil algo tan extenso y con tantas dimensiones, decirlo de manera clara y comprensible en media hora, así que también un gran valor agregado en eso. Cuando me invitaron a participar de este jurado, y bueno, primero conociendo a las mentoras, y después el jurado iba a estar Walter, después apareció Florencia, y dije, no voy a opinar de econometría porque todos saben más que yo, así que voy a enfatizar otros aspectos. No, siempre tengo un comentario general de apreciación de la tesis, evaluación de la tesis, y después alguna pequeña sugerencia para los pasos futuros, así de publicación o agenda futura. No, primero me gustó el delivery, la forma en que se resolvieron las distintas cuestiones que se plantean en la tesis. No voy a explicar eso, porque ya explicaste cómo lo hiciste, pero sí me gustó, y quiero hacer un punto que ya cuando uno se vuelve viejo, como yo, le gusta pontificar sobre qué hay que hacer, y me gustaría pontificar que yo creo que hay que hacer tesis como la tuya,
en el sentido que en economía se ha puesto muy de moda, aprendo una herramienta y esa herramienta la aplico a cualquier problema que ande por ahí que más o menos es aplicable. A mí me gustan las tesis como la tuya, que enfrentaste un problema de la realidad social muy complejo, muy interesante, muy desafiante, y le entraste por muchos lugares a la vez, hasta el nivel de agregación al que lo mirabas, lo micro, lo macro, y utilizaste distintas herramientas según la disponibilidad de datos y el tipo de experimento para analizarlo, incluyendo, y rescato esto porque yo creo que está subvalorado en el publication game, pero todo el tema del metaanálisis y mirar lo que han hecho otros, me gustaron mucho la revisión de la literatura, aprendí, sin ser un especialista en el tema, aprendí bastante, así que la verdad que me gusta este tipo de tesis, que algunos dirán son las tesis a la antigua, pero bueno, quizá como yo soy antiguo, me gustan esas tesis. Así que más del delivery, que está bueno, y esto seguramente se va a convertir en varios papers que van a tener buenas chances de publicación en journals interesantes, me gusta el combo y además refleja una aproximación a la investigación que yo valoro. Entonces eso por ese lado. Después hay pequeñas cositas, pero son menores y alguna vez ya quizás las charlaremos. Por ahí en la parte del metaanálisis hay un tema que yo siempre tengo con el publication bias, digamos, ¿no? Entonces cierto tipo de resultados es más probable que esté a la vista y otro no. En fin, hay detalles ahí, pero claramente es segundo orden con respecto a tu contribución. Después, pensando más en, no sé, estos serán futuros papers, tengo un par de comentarios para cada uno muy chiquitos, digo 3, simplemente de los que no me olvidé desde que leí la tesis hasta hoy, digamos, tenía más antes. No, uno me gustó mucho el Review of the Literature, yo creo que los Reviews of the Literature son súper valiosos y están de nuevo subvalorados un poco, pero un Intelligent Review aporta mucho y después existe Intelligent Reviews en todos los casos. Me gustó el formato, empezás con el review de los temas, la literatura y después tu propia contribución empírica. Por ahí hay un cuadro ahí que no me acuerdo el número, ahora sí es el A2, el 2A, donde revisás toda esta gigantesca literatura sobre esto, que obviamente es un cuadro que sí, y yo te sugeriría que trates de publicar ese capítulo introductorio, de review, de alguna manera, aunque no sea en un very top journal, porque tiene valor agregado. Por supuesto, ese cuadro gigantesco con 100.000 papers y todos los detalles es un cuadro de apéndice. Yo creo que tendrías que pensar una forma de reducir esa información entre el cuadro con cientos de papers y los párrafos, que bueno, el párrafo uno al final se pierde también leyendo. Hay algo in between, ¿no? Un esquema conceptual donde en vez de ir paper por paper, a lo mejor fueras, no sé cómo decirlo, por columnas que tienen, me van a matar los econometristas, distintos grados de exogeneidad y endogeneidad y distintos grados de frecuencias temporales, hay variables más de impacto de corto y de impacto de largo, un poquito esquematizar eso, y si se quiere reflejar qué encontró la literatura, una estupidez lo que voy a decir, pero con flechas de distintos grosores, tenemos resultados recontra consistentes, que todo el mundo identificando bien encuentra lo mismo, significativo, ¿verdad? Y otro, bueno, más o menos, y esos son punteadas, y ahí te ubica mejor la cancha, y dentro de esa cancha es hasta después más fácil. Bueno, y a todo esto, pum, siguiente lámina, le agrego en otro color mi contribución, y vemos cómo yo ayudo a parcialmente dirimir parte de esta duda. Difícil de explicar, pero creo que es algo muy valioso incluso para la didáctica, para presentar el paper o algunos de estos papers en ciertas audiencias. Después otra muy cortita, esto de mi pasado de economía política, me encantó el trabajo enfatizando estos desastres naturales, me gustó tu intención de, dado el momento que estamos viviendo, conectar con toda esta literatura que antes está tan de moda y tan demandada, que tiene que ver con los desastres epidemiológicos. Hubo un pedazo de mí que no pudo dejar de pensar en los desastres políticos y hasta qué punto son comparables con estas cosas. No voy a decir nada porque sé que la mitad de la audiencia me va a odiar, pero hay un paper de un excelente, uno de los más destacados colegas en mi departamento, que es a la vez capítulo de tesis de una excelente estudiante doctoral, que un fenómeno político importante en la Argentina lo presenta como un desastre comparable a los desastres naturales, así que bueno, sería lindo eventualmente comparar, si bien algunas de las métricas son distintas. Y después por ahí, el último comentario que quiero hacer, y quizá
a diferencia de los anteriores, sí tenga algún pequeño valor agregado para tu agenda. Obviamente que hay varios papers y tenés que ver cómo los fraccionás y qué empujás en qué dirección, pero creo que hay un potencial paper, que no diría que esté hecho 100%, pero quizás esté hecho 50% en tu segundo capítulo, si lo entiendo bien, que es participar de esta discusión, que es la discusión. Yo tenía una pequeña sección en un curso que enseño que se llamaba los 1000 días versus los 8000 días, digamos, que hay toda una discusión en la literatura esta de desarrollo humano, a la Heckman, por decir de alguna manera, que enfatiza la posible existencia de discontinuidades. Claramente, biológicamente, una discontinuidad evidente que es estar en el útero y estar afuera, y la literatura parece haber encontrado que esa discontinuidad es importante, no solo por motivo de identificación econométrica, sino es importante en serio. Obviamente hay explicaciones biológicas y demás detrás de eso, pero la econometría lo ha encontrado. Sigue habiendo un debate entre Heckman y los anti-Heckman y qué sé yo, de hasta qué punto esta discontinuidad de la primera infancia narrowly defined versus... Y esa literatura, al menos lo que he visto yo, y es un debate bastante actual y presente en high places, en Harvard, etcétera, que en general enfatizan los efectos de programas públicos. Es un programa para primera infancia, es un programa para los 5 años, es un programa para adolescentes. Realmente los programas tienen 1000 problemas porque no son experimentos naturales y hay discontinuidades forzadas en el programa. Mientras que acá, como en línea con lo que decía Florencia, si hay un experimento natural, en buena medida es este que vos tenés, en varios sentidos de experimento, en varios sentidos de natural, y vos podés como explorar la existencia de discontinuidad, de este efecto yo-yo-queo, te pasan cosas malas en distintos instantes de tu vida, y verificar si hay una discontinuidad nítida alrededor de los 1000 días o lo que te dé. Yo creo que si encontrás eso que parece estar parcialmente en este table, a ver si le puedo decir el número en este caso, la 2.6 me parece, donde tenés la exposición a los shocks en distintas etapas, y bueno, algunas son más significativas que otras. Bueno, desde que se puede presentar de una manera más visual esta misma información, hasta, bueno, ya hago un test econométrico más serio de discontinuidad en esta variable tiempo con respecto a estos efectos. Si encontraras algo así, yo creo que ahí tenés otro, no sé si paper o papercito para hablarle a esa literatura a partir del experimento natural que construís acá, que está muy bueno. Y bueno, creo que con eso voy a parar. Y como no hice ninguna pregunta, no me tenés que decir nada, ganamos un poco de tiempo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Muchas Mariano. Gracias, Mariano, por los comentarios. La verdad que esto de las discontinuidades no lo había pensado, pero suena muy, muy interesante. Bien, muchas gracias, Fernando. Y por último vamos a dar lugar a la jurado local, a la doctora Sirio. Mariana, adelante. Bueno, Fernando, primero que nada, felicitaciones. La presentación, la verdad, fue impecable, fue muy clara y fue súper concisa. Como decían los jurados anteriores, es muy difícil condensar tantos años de trabajo en una presentación tan cortita y que se entienda. Y creo que lo lograste muy bien, así que gracias por la presentación. Yo muchos más comentarios de los que te hicieron no voy a hacerte ahora. Tampoco soy econometrista, no es lo mío. Pero algo que quiero mencionar, porque lo valoro puntualmente, particularmente, en el enfoque que presentás vos en tu tesis, es que muchas veces cuando se trabaja con desastres naturales, se trabaja siempre en el corto plazo, ¿no? Y esta perspectiva, el desastre natural y su impacto a través del tiempo, es algo que tal vez sí se ha estudiado. De hecho vos haces un review que está muy bien hecho, que es muy completo, pero no se le da, yo creo, la importancia que se le debería dar al momento de formular política. Entonces yo creo que el enfoque que vos le das, la importancia que le das a estos efectos de largo y cómo volcás esos resultados después en tus sugerencias de política, creo que dan un broche perfecto a la contribución que hace la tesis al conocimiento en este tema, digamos. A mí la verdad me gustó mucho la tesis, desde las jornadas de avance de tesis que ya te he taladrado con muchas observaciones, así que me parece que esto es momento, digamos, para celebrar, dar un cierre y no cuestionar nada más. Me queda una sola duda que me surgió hoy con tu presentación, que por ahí es un detalle, es la única pregunta, digamos, que quiero hacerte. Cuando vos propones el metaanálisis, dijiste que excluyeron aquellos estudios que habían trabajado
con proxy, sino no con PBI exclusivamente. Y sin embargo, vos al momento de hacer tus regresiones usás una proxy, que son los mapas de luminosidad. Te quería consultar el motivo por el que vos excluís las proxies cuando haces la selección de los papers que entran en el metaanálisis, y en el caso de que sí los hayas analizado, si encontraste mucha divergencia en lo que utilizaban como proxy. La proxy había sido en su momento un tema de cuestionamiento mío para ver cómo era que lo abordabas. Pero bueno, creo que esa es la única pregunta que tengo para hacerte. La verdad, felicitar a Silvia y a Memi de nuevo por acompañarte en este proceso. Y nada, esa consulta mínima, por supuesto, yo trabajo desde otro enfoque, digamos, pero cualquier cosa en la que pueda contribuir de acá en adelante en tus futuras líneas de investigación, sabes que contás conmigo. Buenísimo. Gracias, María. Por ahí esto de la exclusión de lo que usan el proxy era más bien para mejorar la comparabilidad entre los que sí incluían. Por ahí hay estudios que te ponían como dependiente un índice sintético de actividad que era por ahí bastante raro en relación a los que tenían el logaritmo del producto. Era como, ¿cómo hacíamos para compatibilizar todas estas estimaciones bajo una misma métrica? Entonces optamos por sacar esa de la bolsa y concentrarnos en lo que sí usaban el PBI como dependiente. Y encontraste, perdón por la repregunta, ¿y encontraste algunos que usaban los mapas de luminosidad como proxy? Bueno. Uno solo, perfecto. Bien, bueno, con más razón, entonces el aporte es más que significativo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Fernando. Vamos ahora al espacio, a continuación, a la directora decana del Departamento de Economía, a la doctora Andrea Castellano. Adelante, Andrea. No, simplemente, Pablo, saludar, No, me sorprendiste, pensé que iban a hablar las directoras de tesis. Nada, saludar, yo quiero agradecerle especialmente a Florencia Gabrieli, a Mariano Tomasi como jurados externos y obviamente a Mariana como local. Agradecer también a las directoras de tesis y a Fernando por su trabajo. La verdad que es una alegría para el departamento y para la universidad ver la culminación de un trabajo de tesis doctoral. Seguramente, no sé si todos saben, pero nuestro doctorado fue acreditado hace unos pocos días por la CONIAU con la categoría A, así que bueno, esto nos da un gran envión para seguir trabajando. Así que bueno, gracias nuevamente Mariano, Florencia y Mariana. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Andrea. Sí, imaginé que ibas a querer saludar, por eso te cedí la palabra. Bueno, a continuación ahora sí vamos a dar espacio a las directoras. No sé si Memi o Silvia, ¿quién quiere comenzar? A las dos, bueno. Dale, Memi. Silvia, ¿querés ir vos? Bueno, no, simplemente lo felicito a Fernando, agradezco muchísimo a los jurados, que es una tarea que no paga mucho. Ninguno de los dos necesita ningún antecedente de evaluación de tesis, pero bueno, son instancias que son necesarias y que construyen el conocimiento y bueno, y los estudiantes lo necesitan. Así que muchísimas gracias por el tiempo y felicitaciones a Fernando, que realmente ha sido un estudiante excepcional, con muchísima motivación, con muchísimo ímpetu, a veces demasiado, mucho trabajo, mucha autonomía, y así que bueno, nada, felicitaciones y un gusto haber compartido esta dirección con Silvia. Bueno, muchas gracias, Memi. Silvia. Bueno, no tengo mucho para agregar. Por supuesto, mis felicitaciones a Fernando por su trabajo, por su dinámica y cómo le encontró la vuelta para poder circular por los temas que le interesaban, que eso es súper importante a la hora de hacer una tesis. Uno de pronto tiene un montón de cosas dando vuelta, con un montón de bolas en el aire, y se arma una idea y se arma un propósito, y en ese sentido creo que Fernando hizo un trabajo excepcional. Fue un gustazo también trabajar con Memi en esta dirección, y en la dirección también de la tesis de magíster con Fernando, que fue un equipo que disfruté muchísimo realmente. Y le quiero agradecer a los jurados por una lectura detallada de la tesis, porque esos comentarios así puntuales, la verdad que encienden la mecha para seguir trabajando en un tema que realmente es muy, muy interesante, muy actual,
y muy necesario también de llevar a cabo. Así que bueno, muchísimas gracias a los jurados. Y una cosa más, quiero agradecer también al Departamento de Economía, que acompañó a Fernando en todos sus estudios, pero también a los compañeros de Fernando, a las jornadas de tesis donde interactuaron con Fernando, le hicieron comentarios, creo que también eso fue un logro interesante que pasa en este departamento, en esta universidad, la posibilidad de interactuar tanto en las instancias cuando se están formando. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, y ahora sí, para cerrar, las palabras del tesista, de Fernando. Adelante. Bueno, en primer lugar, rápidamente, gracias a mi familia y a mis amigos, algunos los veo acá conectados, que siempre me apoyaron, a Silvia y a Memi, que aún sin conocerme aceptaron trabajar conmigo, y después de conocerme siguieron haciéndolo, lo cual es doblemente meritorio. Al jurado por todos sus comentarios, y a toda la gente del departamento, Andrea, Pablo, el staff administrativo, mis compañeros becarios, que si hoy estoy acá, por el apoyo que siempre me dieron. Así que gracias. Bueno, vamos a darle, como acostumbramos, un fuerte aplauso al tesista. Muy bien. Gracias. Felicitaciones, Fernando. Vamos a hacer un cuarto intermedio entonces ahora para que delibere el jurado. Bien, continuamos con el acto de defensa oral y pública. Ahora vamos a proceder a la lectura del acta de defensa. Acta. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 13 días del mes de julio del año 2021, se constituye por videoconferencia el jurado integrado por los docentes, doctor Mariano Tomasi, doctora María Florencia Gabrieli y doctora Mariana Inés Silio, designados para entender en la defensa de tesis sobre desastres naturales en Argentina, un análisis de sus micro y macro efectos económicos, elaborada por el magíster Fernando Antonio Ignacio González, DNI 35-695-606, para optar al grado académico de doctor en Economía. Participan de la defensa en representación del Departamento de Economía, la directora decana, doctora Andrea Castellano, y el secretario de Investigación y Posgrado, doctor Pablo Daniel Monterrubianes. Habiendo escuchado la exposición por parte del postulante, se deja establecido lo siguiente. El trabajo es original y se realizó una investigación profunda, utilizando diversos métodos apropiados para el estudio del tema. Se valora particularmente el esfuerzo multimétodo para estudiar un tema complejo de manera relativamente integral y la construcción de bases de datos relevantes para el análisis. Los datos y fuentes de información utilizados son apropiados. Tanto la redacción como la presentación fueron claras y precisas. Es muy valorable el esfuerzo de revisión y síntesis de una bibliografía amplia y diversa. El trabajo aporta conclusiones inteligentes en términos de política pública, sólidamente fundadas en los hallazgos empíricos de la investigación. Dictamen final, el jurado considera el trabajo presentado sobresaliente, calificándolo con 10 puntos. Firman doctor Mariano Tomasi, doctora María Florencia Gabrieli, doctora Mariana Inés Silio. Así que bueno, Fernando, otro aplauso. Muchas gracias a todos. Muchas felicitaciones al nuevo doctor. Y con esto, bueno, damos por finalizado el acto de defensa oral y pública.